buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal Bien, 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 sí, amaneció? señora. Bueno. Bueno, vamos a hoy a trabajar un tema muy interesante. ¿Qué tal eres para la política? No, bien, 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 sí, señora. ¿Sí? Pues depende de la política. ¿Te gusta todo el cuento de política y todo eso? Pues sí, sí, señora, obvio. Toca siempre estar informado de la política del país. Ok, bueno, hoy vamos a trabajar un tema que se llama politología. Ya te voy a mostrar acá Señora. la guía de hoy. Entonces, ay, no mentiras, eso no es. Te voy a mostrar acá la guía para que conozcas lo que vamos a trabajar durante la clase de hoy y durante esta semana. Entonces vamos a empezar con eh, nuestro primer tema, que es la politología. Después de la politología vamos a trabajar acá un análisis de algunas frases que se encuentran en el libro de La Política de Aristóteles. Entonces tenemos tres frases sacadas o tres fragmentos, no son frases sino fragmentos del libro, para que ustedes lo analicen y pues propongan su punto de vista frente a esto. Vamos a trabajar algo llamado el Estado, entonces vamos a ver qué es lo que nos plantea Platón, que es el Estado, y pues vamos a ver cómo es el Estado colombiano, ¿cierto? Aunque nosotros la semana pasada vimos cómo está organizado el Estado, pero pues vamos a entender un poquito más a fondo algo del país. Vamos a hablar de la Constitución, porque muchas veces nos hablan que sí que la Constitución, que es que lo que está en la Constitución, pero muchas veces no sabemos qué es en sí la Constitución. Entonces vamos a ver acá cómo fue que se dio el cambio de la Constitución del 1886 a la de 1991. Y vamos a hablar de lo que es una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Listo? ¿Por qué se convoca Sí, la señora. Asamblea Nacional Constituyente? Vamos a ver lo que son los regímenes políticos y los sistemas políticos, porque pues una cosa, obviamente son dos cosas un poco diferentes, ¿cierto? Ahorita vamos a mirar cómo es eso de la fuerza y qué es eso de consenso, porque son dos conceptos importantes en cuanto a régimen político y sistema político. Entonces, para empezar por acá con el tema de politología, vamos a ver un capítulo sobre Roma. Vamos a ver la historia de Roma, listo, para entender un poco más a fondo qué es lo que va a pasar ahorita con toda esta cuestión de política. Nosotros ya habíamos empezado con la historia de Grecia, ¿cierto? La semana pasada estuvimos viendo eh, Egipto y vimos parte de lo que eran los aztecas. Hoy vamos a trabajar entonces en lo que son los griegos. Bueno, entonces vamos a ver este capítulo. Ahora te comparto la pantalla. Todos los caminos conducen a Roma. ¿Qué es lo que quiere decir este viejo refrán? ¿Acaso es posible que todas las carreteras del mundo se unieran en Roma? ¡Oye, corre ese cacharro, vamos! ¿Por qué no lo corres tú? Bueno, en gran medida, sí, ya que los romanos habían diseñado un entramado de rutas y caminos tan extensos como el enorme territorio que dominaron. Pero este refrán va mucho más allá cuando dice, todos los caminos conducen a Roma.
pues no está haciendo alusión solamente a este tipo de caminos donde transitan carros y caballos, sino también al nacimiento de muchas ideas fundamentales de la civilización occidental. Fue tan fuerte la marca que dejó este imperio en nuestra civilización que absolutamente todo lo que se dijo, todo lo que se hizo y todo lo que se pensó en los siglos posteriores tiene alguna relación con este pueblo que dominó gran parte de Europa y prácticamente todo el mundo conocido de aquella época. Rómulo y Remo. Roma nació a orillas del río Tíber alrededor de 750 años antes del nacimiento de Cristo. En aquella época había varias ciudades griegas que se habían asentado a orillas del mar en la península itálica. Entonces, Roma, que todavía era muy pequeñita como un niño recién nacido, comenzó a crecer imitando el modelo de estas florecientes ciudades-estado griegas. Tal fue la influencia que ejercieron las ciudades griegas sobre ellos que los romanos aseguraban ser descendientes de héroes de la guerra de Troya. ¿Recuerdan? ¿Aquiles y Héctor? Bueno, los romanos decían ser parientes de Héctor, digamos, de los troyanos, ya que Eneas, un héroe troyano que era hijo de Venus, luego de abandonar la ciudad en llamas, viajó miles de kilómetros hasta llegar a la península itálica, en donde uno de sus hijos construyó un nuevo reino. Rómulo y Remo eran unos hermanos gemelos y descendientes de Eneas. Y por lo tanto, cuando fueran grandes, tendrían derecho a reclamar ese reino. Así que para evitar esto, su ambicioso tío, el rey Amulio, decidió abandonarlos dentro de una canasta a la orilla del río Tíber. Entonces una loba llamada Luperca descubrió a los dos niños recién nacidos y los amamantó como si fueran sus propios hijos. Cuando Rómulo y Remo crecieron, quisieron fundar una ciudad, pero intentando poner los límites de esa ciudad, los dos hermanos se pelearon y Remo murió. Así fue como Rómulo se proclamó fundador y primer rey de Roma. Me olvidaba de una cosa. Rómulo y Remo eran hijos de Marte, el mismísimo dios de la guerra. Así que en sus venas corría sangre divina, poderosa y muy combativa. Pero a la vez, no olvidemos que su tatarabuelo, Eneas, había sido hijo de Venus, la diosa del amor y de la belleza. Digamos que los romanos fuimos fruto de una mezcla explosiva, la guerra y el amor. La República. En sus comienzos, Roma fue gobernada por reyes. Cuando un rey moría, los ciudadanos ilustres se juntaban para elegir al sucesor. Es decir que en Roma, el poder siempre estuvo en manos de los ciudadanos ilustres y estos se llamaban a sí mismos los patricios. Los patricios eran ciudadanos que pertenecían a las familias más antiguas de la ciudad. Un grupo de patricios, generalmente los más sabios y experimentados, formaban un consejo que limitaba el poder supremo del rey. Este consejo era el Senado. El Senado romano fue tomando poder y prestigio hasta que en el 510 a.C. abolieron la monarquía, o sea, echaron al rey. ¡Vete a tu casa y ya no vuelvas! Y se hicieron cargo de la conducción de su ciudad. Este fue el inicio de la República. La República duró casi 500 años y el Senado por lo general tenía el apoyo del pueblo, aunque cada cierto tiempo los sectores más pobres llamados los plebeyos, que querían mejores condiciones y más comida, se organizaban para conseguir mayores derechos. Para contener el descontento del pueblo, los miembros del Senado idearon una estrategia: obtener más riquezas conquistando otros pueblos. Así fue como con el pasar de los años, los romanos formaron un sólido ejército para expandir el territorio. Primero, a lo largo de la península itálica. Luego conquistaron Grecia, Galia y finalmente la poderosa ciudad de Cartago, que les pasó el control sobre todo el mar Mediterráneo. A medida que la extensión y la riqueza de Roma crecía, esta se volvía cada vez más difícil de gobernar. ¡Mamma mía! Hasta que llegó un general muy exitoso que se destacó entre todos. No, fotos no, fotos y autógrafos luego. Este general había ganado muchísimas batallas y un día decidió tomar el control absoluto de Roma para poner orden ante tanto barullo. ¿Cómo estás? Bien, señora. Ah, bueno. Bueno, entonces,
acabamos de ver esta historia sobre Roma, ¿cierto? Y resulta que nos menciona la importancia, digamos, que tuvo toda esa historia romana en la creación de lo que son las normas hoy y pues obviamente la organización, digamos, de toda la rama, digamos, judicial y política en ese tiempo, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a trabajar ese tema. Vamos a ver qué es la politología. ¿Listo? Esta es una parte de la historia que es necesario saber porque resulta que la politología me va a llevar a estudiar no solamente, digamos, la política, sino el comportamiento de los seres humanos, las normas, toda esta historia, ¿cierto? Entonces lo vamos a tener en cuenta. Vamos a ver entonces qué es la politología. Ya les voy a compartir pantalla. Bueno, entonces acá vamos a ver en la guía el tema de la politología, lo que es, y nosotros vamos a ver esta presentación. Entonces nos dice que la politología es la ciencia que estudia el poder ejercido en un colectivo humano. Dice, se encarga de analizar las relaciones de poder que se encuentran inmersas en un conjunto social, sean cuales sean sus dimensiones. Entonces nos habla sobre lo que es el poder, ¿cierto? Dice que siendo la capacidad de un actor social de influir sobre otros, se encuentra presente en todas las interacciones humanas, lo que supone entonces la existencia de por lo menos dos entes, es decir, de dos actores que se interrelacionan. El ejercicio del poder lo encontramos consustanciado con la guerra, la paz, la negociación, la concertación, la discordia y concordia. La autoridad, la dominación, la obediencia, la justicia, el orden, el cambio, la revolución, la participación y cualquiera otra situación donde exista el potencial o real encuentro de dos actores sociales con intenciones manifiestas o latentes de sobreponer sus intereses a los intereses del otro. ¿En qué momento, digamos, se viene a dar una situación de poder? Cuéntenme ejemplos donde veamos situaciones de poder de esta índole. Recuerden que tenemos que tener dos, dos entes, ¿cierto? Dos actores. Uno va a ejercer poder sobre el otro. ¿En qué caso se puede dar esto? Jorge, dame un ejemplo. ¿Estás por ahí, Jorge? Michael, ¿en qué momento se puede dar una situación de poder? Dame un ejemplo de una situación de poder. Se puede dar una situación de poder, se puede poner un caso como el de Venezuela, ¿Qué caso? o sea, el del presidente de Maduro, eso que, o sea, o sea, no, él quiso tomar el poder, Ujú. o sea, él fue hacia, o sea, él no va con el Estado porque él prácticamente, no, él va con el Estado y no va con el pueblo. Ok. De pronto también Y tenemos una situación de poder entre los gobernantes, ¿cierto? sí, digamos así, otra así.
lo que estamos viviendo ahorita aquí en Colombia con Petro. ¿Cómo se siente la situación acá con Petro? ¿Cómo ves la No, situación pues, de poder? no, pues él como que es como izquierdista, como que no va con las leyes del Estado. Entonces él va es más como, o sea, con las leyes de él, ni el Estado ni el pueblo, solo las de él. Ok. Ajá, esas son situaciones también de poder, ¿cierto? O sea, el hacer como tomar sus propias decisiones también, ¿cierto? Sin interesarle Señora, de pronto si se le hace algo a los demás, claro, solo vale la opinión de él, porque pues si es gobernante, quiere que todo el mundo le haga caso. sino que hacer que un pueblo lo escuche a uno debe ser súper difícil, ¿no? Es que, o sea, presidente En Petro, otro o caso sea, si así, nomás ve grandes digamos, compañías y uno, uy, en otro caso así, digamos, también, digamos, lo de Pablo Escobar, que él influía mucho a la gente, digamos, como ahí decían que los plebeyos son gente humilde, sí. entonces él sí, él era como, él iba más con el pueblo, pero pues en sentido, pues, con cosas malas, Es que pero el era como resto una él sí iba con el mezcla, pueblo. ¿no? Era como Sí, una obvio, pues mezcla entre cosas él buenas era y malo, cosas negativas. pero ayudaba. Sí, sí, es que no todo, O no sea, él todo ha también sido sí, malo. o sea, tuvo hasta el poder porque él también tuvo la ambición de ser, o sea, él con la plata mala, él quería cambiar a Colombia y hasta era mejor así porque pues nosotros los colombianos, la mayoría, nosotros no creo que seamos buenos, todos somos malos, pero entonces más de uno es así ya solapado. Ok, sí, a veces es cierto, es más el hecho de querer esconder lo que uno verdaderamente es como si eso fuera un delito, si uno no sabe ni qué es bueno ni qué es malo. Jorge, ¿qué ibas a decir? No, profe, pues lo mismo, que pues eso es lo que se vive como aquí en Venezuela y en Colombia ahora actualmente, pues por lo que digamos en Venezuela se está viviendo como una dictadura igual a Cuba. Ok, Sí, pues como se vivió con Uribe en un tiempo también acá, que es que pues gobernó dos, es que es o sea, impresionante. Ahorita vamos a ver, ahorita yo les voy a mostrar. ¿Ustedes vieron la serie de tiranos que les envié ayer? ¿Alguien se pudo ver algo? no, profe, no pude. ¿No? Gerson, ¿alcanzaste a ver algo? Hola, Gerson, muy buenos días, ¿cómo estás? Michael, ¿alcanzaste a ver algún capítulo? No, profe, no, la verdad ¿No? no. Bueno, listo. Ahorita vamos a ver cómo vamos a hablar sobre régimen y sobre sistema político. Entonces, vamos a ver lo que es verdaderamente un régimen y vamos a comparar si en algún momento hemos sentido que estamos bajo algún tipo de régimen. Sí, dime, Michael. Sigamos otro ejemplo así como el de Hitler, el man se quiso tomar toda Alemania En y uno el de man esos odiaba a los judíos. documentales está la historia de Hitler. Uy, no, pero ahorita les voy a mostrar unos que hay unos que son, o sea, yo digo que bueno, lo de Hitler fue complicado, pero en esos 6 capítulos hay otros que son, o sea, terribles, o sea, no, Hitler era mejor dicho, era una florecita al lado de los otros. No, o sea, es una Pero cosa impresionante. él era un soldado que él quiso tomar el poder. Uno negro. Él vio que no, o sea, no, en ese momento el Estado era como en contra de ellos, entonces él tomó el Estado de una. Sí, y él odiaba a los negritos. No sé, el Ah, man ya sé cuál tenía solo es, sí. preferencias. Ajá. El man siendo todo bajito ahí, todo chaparrito, el man quería tener manes así, monos altos, acuerpados, y si no era así, los mandaba a ejecutar. Sí.
Las cosas de la vida, ¿no? O sea, uno no sabe en qué momento se va a encontrar uno con un personaje de estos o en qué momento la suerte de nuestra vida esté en manos de una persona de estas, ¿cierto? Porque uno nunca acaba de conocer a las personas, ni siquiera a la persona con la que de pronto tú, no sé, con la que tú te relacionas a diario, también puede tener cosas que, ¿cierto? Todos tenemos como esas cositas, ¿no? Imagínense con un dictador de estos, o sea, uy, no, qué horror, bajo un régimen de estos. Bueno, seguimos por acá. Ciencia política Pues versus sí, profe, y ciencias también fue porque políticas. el Estado le tenía Dime, miedo a Pablo Escobar por eso. dime. El Estado le tenía miedo a Pablo Escobar y digamos al del cartel, digamos los carteles porque ellos iban en contra del Estado. Por lo mismo tanto, porque el Estado solo va con la gente, digamos, de poder, de plata. Ellos nunca piensan en las opiniones, de, digamos, de los de abajo. Ellos solo se quieren enriquecer ellos mismos y ya, el pueblo no. Antes el pueblo tiene que darles a ellos. Entonces, no, por eso es que también más de uno piensa, entonces no, entonces volteémonos y la bala para el Estado y todo para el pueblo. Lo que pasó con lo del M19, ¿no? Ustedes, sí, ustedes ya vieron el documental de María José Pizarro, donde cuenta cómo fue la cuestión del M19 y habla el que creó el M19. Porque dicen, es que el creador del M19 fue Petro, no sé qué, o sea, no hablan, no conocen la historia y sí están jodiendo y juzgando. Pero entonces, hay un documental, ahorita lo vamos a ver, porque tenemos que hablar de todo eso. Ese poder, ¿cierto? ¿Y por qué se crean las guerrillas? Porque es que las guerrillas no se crean porque la gente tenga ganas de matar. No, las guerrillas se crean porque hay personas que se cansan de ciertas cosas y llega un punto en el que deciden formar un grupo para hacer valer esos derechos. Y pues a veces ni siquiera está tan mal, ¿no? O sea, pues uno dice, si me tengo que hacer valer, o sea, ya uno lo que dice, digamos, Michael, o sea, uno se cansa como de la misma historia siempre, o sea, como yo soy el que tengo el poder, como yo soy el que soy el dueño de tales empresas y yo hago con el país lo que se me da la gana, entonces todos, ah, no sé, como a regirse por lo que yo digo y pues sí, a veces llega un punto en el que la gente se cansa, por eso son tantas marchas, ¿no? Porque pues ya hemos tenido hartas marchas, que es lo chévere, pero pues imagínense. Bueno, vamos a seguir por acá. ¿Alguien estaba levantando la mano? Es que no estaba viendo la pantalla de ustedes. Jorge. Pues, profe, creo que hubiera servido más armar una guerrilla que un paro de un año. Sí, cierto, de pronto. Si Bueno, pues es que se hubiéramos, estaba tratando, pues. se hubiera logrado más. Pero es que con esa represión tan tremenda, o sea, con la mano de gente que mataron y todo eso durante esas marchas, o sea, yo todavía recuerdo ese pelado que mataron Pero y dicen por ahí que las muertes siempre son necesarias para algo grande. De sí, ahí claro. nacen de ahí nacen los héroes, los héroes. Por eso se crearon las AUC, dice Michael. Uy, ese tema está muy bueno hoy. Bueno, Y, vamos a y, seguir. y salimos de Guatemala a Guatepeor. ¿Quién dijo Guatemala de Guatepeor? ¿Por qué? Sí, porque pues cambiamos un régimen sí, de toda la maldad, de todas las cosas, y nos fuimos a otro régimen y va como que nosotros pensando en un cambio y como que no hay cambio. Uy, Eso bueno, pues en definitiva, lo que se maneja con política siempre va a tener esa maldad. siempre por el poder, lo que estamos discutiendo, la cuestión del poder. El poder nos jode, ¿cierto? O sea, porque siempre va a haber alguien que se va a querer imponer y en este momento todo esto es solamente imposiciones, o sea, la gente que está solamente quiere imponerse, quiere hacer lo que quieren Buenos días, dominar al profe. pueblo. Buenos días, Isolina. Buenos días, buenos días. Eh,
Bueno, vamos a seguir por acá. Dice, seguramente en varias oportunidades nos hemos topado con estas dos maneras, en singular y plural, de denotar a la ciencia que estudia lo político. El nombre en plural, ciencias políticas, obedeció en un tiempo a la falta de precisión del objeto de estudio de esta ciencia, el poder. Entonces, como no había objetividad, como que no era muy preciso lo que se podía hablar del poder, entonces nos dice, el cual había venido siendo analizado desde diversas aproximaciones metodológicas y conceptuales a través de la sociología, economía, antropología, historia y el derecho, lo que conllevó a pensar que existían varias ciencias políticas. Entonces, miren cómo hemos venido como hablando de toda la historia del poder desde la primera clase, ¿cierto? Resulta que nosotros en nuestra primera clase empezamos a ver filosofía, ¿cierto? Encaminado hacia lo que era la sociología y la antropología y más basado acá en la historia de Colombia. Hemos estado viendo historia, claro que hemos estado viendo lo que son los griegos, lo que fue la cultura griega, lo que pasó con Egipto, lo que sucedió con los aztecas, hoy acabamos de ver lo que sucedió con Roma y miren toda esa historia a lo que nos llevan lo que pasa ahorita. Resulta que una forma como se organizó el Estado, cómo estaban ya dispuestas las leyes y todo eso, cómo se organizó el Senado, que lo vimos ahorita en la historia de Roma, y miren que eso todavía se mantiene. O sea, no es tal que lo que pasa es que tal persona hizo tal otra, no, esto hay cosas que ya vienen a nivel de historia. Las leyes ya vienen a nivel de historia, ¿cierto? Entonces, se pueden hacer modificaciones, pero hay cosas que no están permitidas para cambiarse, ¿cierto? Entonces, por eso se creó un documento que en este caso para nosotros es la Constitución Política, pero ya vamos a hablar de eso, ¿cierto? Entonces nos dice, ¿para qué sirve un politólogo? Entonces, el politólogo es la persona que se encarga de estudiar las ciencias políticas, o sea, son en sí como tal las ciencias políticas, dice. Es un político, dicen algunos, es un investigador, es una persona que escribe discursos, que conoce de oratoria, todas esas son las posibles opiniones acerca de lo que puede ser un politólogo. Y nos dice que es una persona que conoce de esto y otras cosas más, que le permiten, al igual que otros cientistas sociales, orientar caminos de acción. Entonces, el politólogo es un profesional que se encarga de estudiar el ejercicio del poder en un colectivo humano, con el fin de intervenir en situaciones donde existan presentes, por lo menos, los intereses de dos actores sociales que interactúan. Entonces, si nosotros nos ponemos a estudiar las situaciones de poder que se están ejerciendo desde el gobierno, ¿cierto? Hacia otras personas, también tenemos que ver qué situaciones de poder se están ejerciendo sobre el gobierno. Porque una cosa es como el gobierno nos está ejerciendo poder, pero hay otras personas que ejercen poder sobre ese poder que nos ejerce a nosotros, ¿cierto? Entonces, todo eso es lo que va a estudiar un politólogo, las situaciones de poder. Dice, está en capacidad de buscar respuestas a un conjunto de interrogantes que giran en torno al ejercicio del poder. Entonces nos dice por acá, tenemos politólogos en el sector público, ¿cierto? Entonces tiene que hablar de la definición de políticas públicas, análisis del comportamiento político de los actores sociales, investigación y manejo de la opinión pública, desarrollo regional y nacional, descentralización de la administración pública y del poder político, participación de la sociedad en la gestión pública, organización de la sociedad civil, seguridad y defensa regional y nacional, publicidad institucional y campañas de opinión, pronóstico de escenarios sociopolíticos, organización interna de instituciones públicas, diseño de estrategias organizacionales, evaluación de efectos e impactos de políticas públicas, funcionamiento de cuerpos legislativos, relaciones entre el Estado y la sociedad civil, relaciones internacionales, resolución de conflictos entre regiones y naciones,
identificación y negociación ante organismos internacionales de financiamiento, relaciones entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Miren todo lo que tiene que hacer un politólogo, o sea, prácticamente es como si hoy necesitáramos hacer un estudio de todo lo que hemos venido haciendo en las clases anteriores, porque en las clases anteriores estuvimos hablando de la relación entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial de Colombia. Nosotros ya hemos visto organización interna de las instituciones públicas, ¿cierto? Eso lo estuvimos trabajando la semana pasada. Estamos viendo, por ejemplo, hoy toda la cuestión del poder, ¿cierto? En el sector público, ¿cierto? Estamos viendo la evaluación de esos efectos en cuanto a las políticas públicas. Ahorita vamos a mirarlo. Miren todo lo que tiene que hacer un politólogo. Por si acaso en algún momento alguno de ustedes dice, uy, yo me quiero meter a estudiar politología porque quiero analizar todo eso. O sea, quiero estar allá metido, dando mi punto de vista, alegando, porque pues estoy en contra. Miren toda la manera como podemos hacerlo. Si de pronto se interesan por politología. Vamos a ver por acá. Les voy a mostrar esta. Nos dice, tenemos algo que se llama política, ¿cierto? Entonces, nos dice que política hace referencia al orden de la ciudad. ¿Listo? Nos dice que esto está en un título utilizado por Aristóteles en su libro de La Política. Entonces, dentro de la guía de estudio que ustedes tienen que desarrollar, hay 3 fragmentos de la política de Aristóteles. Entonces, yo les voy a compartir el texto de la política de Aristóteles. A quienes les guste leer, se los recomiendo, ojalá si lo pueden comprar, se los recomiendo. Yo estuve en estos días en la feria del libro y la verdad terminé comprándome fue otro que se llama El Manifiesto Comunista, pero estaba tratando de buscar el de la política porque lo tengo digital, pero es que se cansa uno de leer en el celular, ¿no? Entonces es muy chévere porque uno empieza a entender muchas cosas de la política de ahorita que a veces uno como que las alega, sin embargo hay cosas que ya se vienen dando desde hace mucho tiempo y que ha sido lo que de pronto ha permitido mantener una organización, porque si no, mejor dicho, esto estaría de locos, ¿cierto? ¿Cómo es la cuestión, digamos, del poder con respecto a, ahorita por ejemplo, en lo que estábamos viendo en el video, había uno que era el padre, ¿cierto? El duro de la casa. Se me olvidó cómo era que se le decía. El pater. Ay, el pater algo, se me olvidó ahorita cómo era que se le decía. Cómo era que todo estaba bajo su poder, ¿cierto? Entonces, él era el que daba autorizaciones, el que estaba pendiente de la esposa, del hijo, lo mismo que sucede ahorita, ¿cierto? O sea, casi que todo se ha venido manteniendo debido a ese poder. Entonces, acá en esta historia, en este libro de la política, Aristóteles menciona eso. Entonces nos dice que la política es un proceso por el cual el uso de la fuerza coercitiva es legitimado. Entonces, ahorita vamos a ver qué es eso de fuerza, porque es que hay 2 conceptos. Me hablan de fuerza y me hablan, ya vamos a mirar por acá. Bueno, me hablan de fuerza y me hablan a ver qué se me hizo. Se los iba a compartir por acá. ¿Qué se me hizo? Momento.
No lo encuentro. Está en su guía. Ok, listo. Entonces vamos a hablar de fuerza y vamos a hablar de consenso, ¿cierto? Acá nos hablan, por ejemplo, proceso por el cual el uso de la fuerza coercitiva es legitimado. Esfera habla de la tensión constante entre dos políticas denominadas gobernante y emancipadora. ¿Listo? Entonces la esfera social es cuando hablamos del gobernante y la emancipación. El método de decisión de un grupo de gente con opiniones e intereses pluralistas. Entonces, cuando hablamos de pluralistas, todos tienen ciertos intereses, ¿cierto? Entonces, no vamos a hablarlo de esta partecita. Vamos a ver eso de los sistemas políticos, porque resulta que vamos a hablar de lo que estábamos diciendo ahorita, fuerza. La fuerza es el principio que obliga a cada ciudadano a obedecer al mandatario o a obedecer al gobierno. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos como ciudadanos obligados a obedecer al gobierno, ¿cierto? Pero entonces no solamente es al gobierno, tenemos una jerarquía que nosotros la semana pasada estábamos viendo cómo es que está organizada esa jerarquía, ¿cierto? Que nos decían que en la cúspide está como los que tienen todo el poder, vienen los sacerdotes, vienen los escribas, ¿cierto? En esa pirámide de poder. Es casi lo mismo. Ahorita estamos bajo una pirámide de poder también. Siempre hemos estado casi en eso. Siempre hemos sido ciudadanos que tenemos que obedecer al gobierno. Y el consenso, eso es la fuerza. El consenso es la necesidad existente por elaborar una comunidad política sobre la base de las leyes, ¿cierto? Necesidad existente por elaborar una comunidad política sobre la base de las leyes, para así no ejercer la autoridad por el mero uso de la fuerza bruta. Ahí pues uno no sabe si así lo estén practicando, ¿cierto? Para así no ejercer la autoridad por el mero uso de la fuerza bruta, sino que también exista una participación múltiple para asegurar que las necesidades de todos sean suplidas y para que cada uno sea parte del Estado. Entonces, cuando hablamos de consenso, es esa comunidad que hace que se cumplan las normas, ¿cierto? No ejerce la autoridad porque sí, sino en bien de la participación de todos, para suplir las necesidades de todos. Entonces, quizás por eso de pronto tenemos varias fuerzas, ¿cierto? Entonces, están, digamos, que los militares, están, por ejemplo, los senadores, está pues el presidente, nuestra rama ejecutiva, nuestra rama judicial. Todas estas ramas, ¿cierto?, están ayudando a que podamos organizar ese sistema político, ¿cierto? Vamos a mirar cómo así lo del sistema político y lo del régimen político, porque acá, por ejemplo, estamos hablando de este tipo de sistemas políticos. Nos hablan de autocracia, comunismo, dictadura, democracia directa, democracia, fascismo, progresismo, socialdemócrata, liberalismo, monarquía absoluta, monarquía parlamentaria, república, socialismo, teocracia, tecnocracia, anarquía, conservadurismo, noocracia. Y faltan. Entonces, por ejemplo, acá dentro de la guía les voy a mostrar qué es lo que vamos a tener que realizar. Entonces, acabamos de ver lo que era la politología, ¿cierto? Lo que estudia la politología. Entonces, si alguno de pronto se anima y se interesa en ser politólogo. Y resulta que estos son 3 fragmentos del libro de Aristóteles que vamos a analizar y ustedes van a poner acá
qué tienen que decir frente a eso. Entonces, lo leen, lo interiorizan, lo hacen, no sé, lo comparan con la situación de ahora, de lo que usted ha leído, de lo que se ha documentado, y usted qué tiene que decir frente a eso. Entonces, por ejemplo, nos dice, lo mismo sucede con la propiedad. El señor es simplemente señor del esclavo, pero no depende esencialmente de él. El esclavo, por lo contrario, no es solo esclavo del señor, sino que depende de éste absolutamente. Esto prueba claramente lo que el esclavo es en sí y lo que puede ser. El que por una ley natural no se pertenece a sí mismo, sino que, no obstante ser hombre, pertenece a otro, es naturalmente esclavo. Es hombre de otro el que, en tanto que hombre, se convierte en una propiedad, y como propiedad es un instrumento de uso y completamente individual. Está muy bueno esto, ¿no? ¿Hasta qué momento nosotros somos esclavos? ¿Quién se ha sentido esclavo? Esclavo en lo que sea, esclavo en el trabajo, esclavo en la casa, esclavo en la calle, esclavo en las relaciones. ¿Quién se ha sentido esclavo? Levanten sus manos. ¿Ninguno se ha sentido esclavo? Excelente, o sea, no se han sentido esclavizados ni por el trabajo, no, ¿cómo que no? Digamos acá, a ver, acá nos dice, el que por una ley natural no se pertenece a sí mismo, sino que, no obstante ser hombre, pertenece a otro, es naturalmente esclavo. Qué frase tan fuerte. Está muy chévere para que lo analicen. Quiero ver esas respuestas. No teniendo límites el deseo de la vida, se ve uno directamente arrastrado a desear, para satisfacerle, medios que no tiene. Los mismos que se proponen vivir moderadamente, corren también en busca de goces corporales, y como la propiedad parece asegurar estos goces, todo el cuidado de los hombres se dirige a amontonar bienes, de donde nace esta segunda rama de adquisición de que te hablo. Teniendo el placer necesidad absoluta de una excesiva abundancia, se buscan todos los medios que puedan procurarla. Cuando no se pueden conseguir estos con adquisiciones naturales, se acude a otras y aplica uno sus facultades a unos a que no estaban destinados por la naturaleza. El deseo de tener cosas, ¿cierto? Para poderme sentir bien. Entonces, la esclavitud no solamente es a una persona o a un ser, ¿cierto? A una situación. También es a esto. Me siento con poder entre más cosas yo tenga. Entonces, siempre el deseo, ¿cierto? Todo el tiempo estoy deseando cosas. Entonces, para que yo me sienta bien hasta con mi cuerpo, necesito llenarme de cosas, ¿cierto? Vamos acá. La multitud se revela a causa de la desigualdad de las fortunas. Entonces, vamos a ver acá los tipos de organización del Estado. Entonces, vamos a consultar y a responder esto. Nos dice, ¿qué es el Estado según Platón? ¿Cuáles son los elementos del Estado? Ese estaba por ahí. ¿Cómo surge el Estado moderno? Entonces vamos a ver quién era Platón, o sea, pero es que yo escucho hablar mucho de ese Platón y quién sería, ¿cierto? Entonces vamos a ver por acá la historia de Platón.
Ah, no, porque que si quería te leía lo que decía ahí. Ah, listo, sí, porfa. Sí, sí, sí. Ya que estamos en la historia de la Constitución. Listo, profe. Dice, ¿qué es la Constitución Política? La Constitución Política, también llamada Carta Magna o Carta Fundamental, es la ley máxima y suprema de un país o Estado. En ella se especifican los principales derechos y deberes de sus participantes y define la estructura organización del Estado en Colombia. Esta constitución se modificó drásticamente por última vez en 1991, luego de durar más de 100 años con la constitución de 1886. Historia de la constitución de 1991. La convocatoria para la reforma a la constitución. En la presidencia, Virgilio Barco, se negoció la demolización de varios grupos guerrilleros, entre ellos el M-19. Durante el proceso de negociación, el grupo guerrillero exigió continuamente que se convocara a una asamblea constituyente que reformara la constitución para facilitar el nacimiento de partidos políticos diferentes a los tradicionales. Conservador y liberal, el gobierno no aceptó la propuesta por diversos motivos, entre ellos los grandes carteles de narcotráfico que querían aprovechar la consulta para hacer una consulta sobre la extradición. Un grupo estudiantil llamado la Séptima Papeleta, conformado por 1989 por estudiantes de varias universidades públicas y privadas, retomó la idea de impulso que unas elecciones de marzo de 1990 se incluyera la opción de apoyar u oponerse a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. En aquellas elecciones se debía votar por candidato al Senado, Cámara de Representantes y Asamblea Departamental, junto a administradoras locales, eh, Consejo Municipal y Alcaldía. Así que el voto por la Asamblea Constituyente sería la séptima papeleta que cada votante informal en esas elecciones registró más de 2 millones de papeletas a favor de 7.6 millones de votantes que acudieron a las urnas y de 13 millones de votantes habilitados. Ante la importancia de los resultados, la Corte Suprema avaló una consulta formal en las siguientes elecciones presidenciales del 27 de mayo de 90. En esa consulta, el 86% de los votantes se pronunció a favor. El 9 de diciembre de 1990, mediante unas elecciones convocadas por el recién posesionado presidente César Gaviria, fueron elegidos los 70 miembros de la Asamblea Constituyente, adicionalmente para dar impulso a las negociaciones de la paz con otros grupos guerrilleros. Se dio la posibilidad de participación con voz, pero sin voto, a 4 representantes de estos grupos, 2 de LP, uno del Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, y el otro del Movimiento Armado, Kitian Lame. Entonces, La bueno, representación. acá, Sí, bueno. gracias, Gerson. ¿Qué Bueno, tal pues. esa historia, cierto? O sea, porque nosotros medio conocemos lo que es la Constitución, pero pues a veces uno no le pone mucha importancia y miren todo por lo que han venido peleando para que algunas cosas que necesitamos como población estén incluidas ahí, porque pues habían ciertas cosas, han tenido que venir modificándola y eso ha sido una batalla constante, ¿no? Eh, vamos a, vamos a ver un documental pequeñito para entender cómo es eso de lo de la cuestión de la nueva constitución. Entonces, ahí en esa página que yo les acabé de compartir sobre la Constitución Colombia, está toda la información para poder resolver la guía de esta semana. ¿Listo? Ahí me están hablando sobre los títulos, entonces acuérdense que tenemos 14 títulos. Está de los principios fundamentales, de los derechos, las garantías y los deberes, de los habitantes y del territorio, de la participación democrática y de los partidos políticos. Bueno, son 14 títulos que tiene la Constitución, ¿cierto? Todo eso por acá está.
Lo pueden ir mirando para que puedan, porque de ahí va a salir la actividad que tienen que resolver en su guía. Les voy a mostrar qué fue lo del M19, porque la gente porque hubo personas que se unieron a este grupo guerrillero. Entonces vamos a ver esa historia. Nos dice, régimen político versus sistema político. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, completar el cuadro según la información vista en clase. Entonces, hoy estuvimos viendo, pues no tanto específicamente lo que son los tipos de régimen político y los tipos de sistemas políticos, que en este caso son democrático liberal, socialista, capitalista, autoritario, democrático, fascismo, nacionalsocialismo. Acá está todo lo que es el sistema político y acá está todo lo que es el régimen político, ¿cierto? Entonces nos dice, por ejemplo, que el sistema político es la forma en que se organizan las estructuras políticas internas de un Estado y sus normas específicas para la organización económica, gubernamental y geográfica, entre otros. En cierto sentido, es una subclase del régimen político que se maneja en un Estado. Si bien el sistema político no altera la clase de régimen que se maneja, sí le concede cualidades más específicas y únicas. Entonces, acá hay tipos de régimen, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a ver en esos documentales? ¿Por qué vamos a ver esos documentales? Porque de esa manera voy a entender cómo más puede gobernar la gente. Porque yo veo normal, pues ahorita cómo están gobernando acá en Colombia, pero pues es que hay más maneras de gobernar, ¿cierto? O sea, hay muchísimas. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a escribir? ¿De qué trata el tipo de régimen político democrático? ¿Cierto? Entonces acá ustedes van a escribir el régimen democrático consiste en tal cosa, el régimen parlamentario en qué consiste. Lo mismo que van a hacer acá, en qué consiste el sistema democrático liberal, en qué consiste el sistema socialista, el sistema autoritario. Listo para que ustedes lo consulten y diligencien acá en la hojita. Algo muy particular, ¿sí? O sea, no, pues que ustedes lo entiendan y lo puedan decir con sus propios medios, ¿sí? A mí me interesa es que ustedes lo sepan interpretar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos todos los días llenándonos de noticias de Colombia, del barrio, de un país acá cercano, del Medio Oriente, ¿cierto? Entonces necesitamos tener en cuenta cómo es esta organización para podernos informar mejor sobre lo que escuchamos. Y pues nada, muchachos, ¿cómo se sintieron? Yo sé que estuvo un poco larga la clase porque había mucho que ver, pero es que es la manera más, creo que es la manera más fácil de abordar todo este tema, como confrontándonos con un poco de la historia, ¿cierto? Porque la verdad es harto que entender. Les recomiendo si pueden comprarse, como les decía hace un rato, el libro de, gracias, el libro de La política de Aristóteles. Recuerden que ahorita estamos en Feria del Libro, para que vayan a la Feria del Libro. La boletería para ingresar a la Feria del Libro está en 12.000 pesos. Hay muchas cosas que ver, mucho que comprar, o sea, mejor dicho, uno vaya y queda endeudado porque es que hay muchas cosas muy chéveres para que ustedes compren. Hay de todo. Si les gusta, por ejemplo, la caricatura y todo, hay libros de caricatura. Yo me compré por ahí el Manifiesto Comunista. No me gusta el Manifiesto Comunista de Marx así tan en texto, entonces hay unos lugares donde venden novela gráfica, entonces todo eso, pero en cómic. Entonces, súper chévere, se los recomiendo para que vayan. Y pues nada, espero que les gusten mucho los documentales, por favor véanlos porque esa sí es tarea de clase, mejor dicho. O sea, punto. No voy a recibir guías si no me han visto esos documentales. Se las voy a poner así o si no, no los ven. Caramba. Pero es que está bueno, para que lo vean en la familia. O sea, miren que va a haber un momento también para que ustedes vengan a la hermana, a la mamá, al esposo, a la esposa.
Venga, veamos estos documentales que nos dejó Carolina de tarea. ¿Listo? Es necesario que lo vean. Van a estar muy buenos. Son solamente 6 documentales. Es como si usted se estuviera viendo una película o si se fuera a poner a bobear en Facebook, ¿cierto? Pero entonces va a aprender algo, qué es un régimen y hasta qué grado de crueldad puede llegar o hasta qué grado de maldad puede llegar a imprimir una persona sobre otra. Entonces, ¿listo? Entonces, muchachos, que descansen. Espero que les haya gustado la clase hoy. Y que la Bueno, pasen profe, muy bueno, bien. gracias. Vale, gracias, Michael. Bueno, gracias. Chao, chao, Jorge. Chao, Gerson. Chao, Chao, profe, muchas gracias. Bueno, gracias, Chao, profe, señora, profe. Michael. gracias. Vale, chao. Gracias, profe.